Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy el Evangelio del día. La Iglesia Católica nos invita a seguir reflexionando el Evangelio según San Lucas. Seguimos en el capítulo 18, la escena de Jesús y el encuentro con el ciego. En el evangelista Lucas, en el Evangelio según San Lucas, este encuentro con el ciego, que Marcos nos da el dato del nombre de este ciego, nos dice que es hijo de don Timeo, hijo de Timeo, Bar que significa hijo, y Timeo el nombre de su padre. Está en los tres sinópticos un hecho similar. En el Evangelio de Mateo aparece la curación de dos ciegos. Jesús le pregunta qué es lo que quieren que haga por él. En el Evangelio de Lucas y en los tres sinópticos, esto está próximo a la llegada de Jesús a Jerusalén, donde va a padecer. A la entrada triunfal hace alusión a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde va a ser aclamado como bendito el que viene en nombre del Señor, Jesús, hijo de David. Jesús va caminando por el territorio de Jericó, un ciego a la orilla del camino. Varios detalles en el Evangelio de hoy, pero centrémonos en lo que nos detalla el evangelista Lucas. Un ciego apostado a la orilla de cualquier camino. Se entera que alguien está pasando, que hay movimiento alrededor, y pregunta quién es el que pasa. Le dicen Jesús el Nazareno, y empieza a gritar: Jesús, hijo de David. Al decir Jesús, hijo de David, está reconociendo el título mesiánico de Jesús, que él tendría que ser descendiente de David. Está reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el dueño de su vida. Unos que venían con Jesús tratan de hacerlo callar. Cállate, no es tu momento, no molestes al maestro. ¿Por qué gritas? Este ciego que se hace el sordo y empieza a gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso hace que Jesús se detenga. Jesús se detiene a distancia y dice: llámenlo. El otro grupo de discípulos que llama al ciego, según Marcos, les dice: vamos, levántate, que te está llamando. Llaman al ciego y Jesús acerca al ciego. Le pregunta qué quiere. Que vea, Señor. Jesús lo toca y queda sano. Dice la palabra de Dios que él se puso en pie. Tres actitudes del ciego. Uno, estaba sentado. Otro, a la orilla del camino. Otro, a la orilla del camino, sentado y ciego. Tres características de este hombre. Luego del encuentro con Jesús, ya no está sentado, se pone de pie. Ya no está a la orilla del camino, se pone en el camino. Ya no está ciego, ahora ve. Las actitudes después de haber tenido ese encuentro. ¿Cómo termina el texto? El ciego en el camino va alabando a Dios. Luego dice: y todos alababan a Dios. El ciego va bendiciendo a Dios. El ciego va glorificando a Dios. Y el resto de los discípulos van alabando a Dios, viendo los milagros que Jesús ha hecho. Glorificar a Dios y alabar a Dios. La alabanza es la respuesta humana a la intervención divina. ¿Y qué es alabar? Alabar es decir que Dios es grande, que por sobre todas las cosas Dios es más grande. Teológicamente, lo interesante de este texto bíblico es que Jesús va camino a Jerusalén
Y el evangelista Lucas, que habíamos dicho es el evangelio que presenta a Jesús y a Dios con un rostro muy humano, el evangelio de la misericordia. Ese Kyrie eleison, Señor ten piedad de mí, Señor ten compasión de mí, Kyrie eleison en griego, sería la fórmula de arrancarle un milagro a Dios, suplicar a Dios. Jesús nos presenta un modelo de oración eficaz para arrancar un milagro a Dios. Si quieres arrancar un milagro a Dios, Kyrie eleison, Señor, ten misericordia de mí. Señor, abre tu corazón para que yo penetre en él. Penetrar en el corazón de Jesús es la manera de arrancarle un milagro a Dios. Luego la alabanza que en el evangelista Lucas aparece desde los primeros versículos hasta el último. Cuando Zacarías se entera de que va a tener un hijo y tiene un hijo, Zacarías alaba a Dios. Luego, cuando Jesús es presentado en el templo, el profeta Simeón, al ver sus ojos han visto al Salvador, alaba a Dios. Los pastores en Belén alaban a Dios. Todo es alabar a Dios, todo es alabanza a Dios. El evangelista Lucas nos presenta que la reacción humana ante los milagros de Dios es alabar a Dios. Muchos van a intentar hacerte callar, van a decirte cállate cuando intentes decir a Jesús Kyrie eleison, Señor ten piedad de mí. Pero otros te van a decir vamos, levántate, que el Señor te está llamando. Y el mensaje para los que han decidido embarcarse en este camino que es ser discípulos de Jesús: no seamos obstáculos para que otros reciban el milagro de Jesús. Jesús está en el camino. Jesús llama a que nos pongamos en el camino. Pero ¿cuál fue la actitud de este primer grupo de discípulos? Cállate, cállate. Tú estás hecho para quedarte ahí, a la orilla del camino. La actitud de los otros: levántate, que Jesús te está llamando. ¿Cuál es nuestra actitud como discípulos de Jesús? Fuerza, que Dios te bendice.